Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un feliz inicio de mes. Un mes lleno del Espíritu de Dios, un mes lleno del Hijo del Hombre. Si el día de hoy, tú como aquellas personas estás buscando al Maestro Jesús, pues ¿qué crees, mi hermano? Ya lo encontraste. Y si lo aceptas en tu vida, ya no se separará de ti. Ellos estaban buscando al Maestro Jesús porque, como bien decía él, en ese momento él había saciado el hambre física. Pero no le buscaban ellos por saciar el hambre espiritual. Ellos estaban necesitados de esa hambre que ofrece el mundo. Mis queridos hermanos, yo creo que si nos ponemos a ver ese signo, Dios nos los da todos los días. Cuando nos da pan, cuando pone ese pan en nuestra mesa. Todos los días no nos falta absolutamente nada. Pero no le buscamos a Dios porque lo necesitemos. Le buscamos simple y sencillamente, mis queridos hermanos, cuando buscamos o requerimos un milagro en nuestras vidas, sin darnos cuenta que ya esta vida es un milagro, que ya esta vida es una gran oportunidad, que todos los días Él nos da grandes manifestaciones de que está con nosotros, pero nosotros no le vemos. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en las cosas del mundo que nos olvidamos de las cosas espirituales. Dejemos de lado las cosas que nada más nos van a dar placer a medias y busquemos las cosas que verdaderamente nos van a llenar y nos van a dar esa plenitud. Dios es esa plenitud. Dios es eso que nosotros necesitamos para poder vivir para siempre. Como Jesús les dijo a esas personas cuando le decían: danos siempre de ese pan. Él les decía: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Pero la gente no sabía interpretar ese mensaje. La gente no lo entendía. La gente pensaba que si se acercaban a Él iban a tener siempre ese pan que Él les multiplicó ese día. O como pasó en las bodas de Caná, que en ese momento convirtió el agua en vino. Ellos simplemente se dejaban guiar por los signos de la tierra, pero nunca se dieron cuenta que tenían la verdad y tenían la vida con el Maestro Jesús. En el momento que escuchaban de su palabra, que escuchaban de sus prédicas, en el momento que Él les estaba alimentando ese espíritu. ¿Por qué? Porque realmente para lo que ellos importaba era todas las manifestaciones que Él hacía, los milagros que Él en ese momento estaba haciendo. A cuántos enfermos no curaba, a cuántos enfermos no sanaba. Ellos creían que esa era la parte importante porque estaban encerrados en lo que el mundo estaba ofreciendo. Y Jesús eso fue lo que les dio, lo que en ese momento ellos necesitaban. Pero realmente las personas, en este caso sus discípulos, que se tomaron el tiempo para poder conocerle, para poder escucharle, se dieron cuenta de que esa obra iba más allá. Inclusive algunos de sus discípulos, a pesar de que estuvieron cerca del Maestro Jesús, no se daban cuenta de la grandeza que tenían en ese momento.
Como Santo Tomás, cuando le dijeron que el Maestro Jesús había resucitado, ¿qué fue lo que decía? Si yo no meto mis dedos en sus llagas, no creeré. Y el Maestro Jesús le dio a Tomás lo que quería. Cuando se les apareció a sus discípulos, les dijo, mete tu mano en mi llaga, para que verdaderamente creas. Inclusive la gente que en ese momento había visto el milagro de la multiplicación de los panes, a pesar de que habían visto tantas manifestaciones, todavía seguían cuestionando al maestro. Le decían, ¿qué signo nos vas a entregar en este momento para que podamos creerte? Imagínate, si con todas las manifestaciones que él ya les había demostrado, aún no creían. Créeme que a pesar de que él siguiera haciendo circo, maroma y teatro, de todas maneras, ellos no iban a creer, porque no estaban con esa apertura de reconocerle, esa apertura de darse cuenta que él era esa salvación, que él traía ese plan de salvación. Y realmente, por más cosas que él hacía, las personas seguían cerradas en sí mismos, seguían cerrados en sus egos, porque realmente el ego es el que no nos permite ver con claridad. El ego es el que no nos permite darnos cuenta que ya tenemos esas grandes maravillas y que nada más basta que nosotros le permitamos al Maestro Jesús que actúe en nuestras vidas y que permitamos que Él haga grandes cosas en nosotros, que seamos una obra bendita de sus manos. Que realmente, mis queridos hermanos, no nos hagamos a oídos sordos ni a ojos ciegos para darnos cuenta de todas las manifestaciones que nuestro Padre Celestial está haciendo en nosotros. Ellos le decían, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Imagínense, si a pesar de que Él les estaba diciendo que para poder realizar la obra de Dios tenían que creer en el que Él había enviado, realmente, mis queridos hermanos, todavía ellos seguían pidiendo signos. De verdad, no nos hagamos como aquellas personas incrédulas, que a pesar de que hemos visto los grandes milagros que Dios hace en nuestras vidas, cuando nos da techo, cuando nos da casa, cuando nos da salud, cuando nos da nuestra familia y nos da bienestar, que el día de hoy justamente, que es el día de la divina providencia, aprendamos de verdad a agradecer la providencia de Dios en nuestras vidas, a no ser ciegos ni malagradecidos con todas las manifestaciones que Él ya nos está dando. A pesar de esta pandemia que estamos viviendo, yo te puedo garantizar que no te ha faltado pan en tu mesa. A pesar de que estamos viviendo esta pandemia, habemos muchas personas que, gracias a Dios, no hemos perdido a algún ser querido cercano. Somos de verdad bendecidos por Dios. Démonos cuenta de toda la bendición que tenemos con Él. De verdad, démonos cuenta que la divina providencia está actuando en nosotros, que nos está acompañando. Y digámosle, divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. A ti, caridad portento, te pido para los míos casa y vestido y sustento. Sé siempre nuestro amparo, protégenos en todo momento y que nunca falte para los míos casa, vestido y sustento. Porque realmente te puedo garantizar que no te ha faltado ni casa, ni vestido, ni sustento, que tienes hasta más de lo que mereces, porque si realmente se nos evaluara por nuestras obras, por nuestras acciones, mi querido hermano, yo creo que no tendríamos absolutamente nada. Porque muchas de las veces somos egoístas, porque muchas de las veces queremos todo para nosotros y no queremos dar. Que de verdad este mes aprendamos a darnos a nuestros hermanos, que aprendamos a hacer obra de Dios y que cuando preguntemos, Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Él nos diga, acércate a tu hermano que lo necesita, acércate a aquel hermano que necesita algún consejo, acércate a aquel hermano que se encuentra preso del alma, preso del espíritu. Sé caritativo con aquella persona que necesita de ese alimento y empieza a hacer ese alimento para aquella persona con la palabra de Dios. Que empecemos a predicar todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado y que aprendamos a ser fieles instrumentos de Dios al servicio de los demás. Dejémonos de egoísmos y que este mes definitivamente sea un mes lleno de la bondad de Dios, lleno de la misericordia de Dios, pero principalmente que seamos
obra de Dios al servicio de nuestros hermanos. Les mando un muy fuerte abrazo, mis queridos hermanos, y que la magnificencia de Dios y la providencia de Dios se encuentre siempre en tu familia y nunca te falte ni el pan, ni el sustento, ni la salud, pero que nunca te falte Dios. Paz y bien.